No era el día más esperado del calendario de Morgan Geyser. Era septiembre y comenzaba su primer día de colegio. Ello significaba que habría muchísimos niños y niñas a su alrededor, pero solo una de su confianza, su mejor amiga Bella. Se conocían desde los 4 años y Morgan se sentía muy segura teniendo a su lado a Bella, le reconfortaba. Morgan y su amiga estaban en la parada del autobús, ya que se dirigían en este mismo hasta el colegio. Allí se fijaron en una niña que parecía esperar el mismo autobús que ellas, vestía de negro y llevaba gafas. Cuentan que a Morgan su lado pelo rubio le ayudaba cuando intentaba ocultarse de las miradas ajenas que le hacían sentir incómoda. Sin embargo, la niña que allí esperaba el autobús para ir a clase tenía el pelo corto, mirada fija y cabeza agachada. Día tras día la joven Morgan y su inseparable amiga Bella se encontraban con la misma niña en la parada y en clase, ya que resultó que irían a la misma durante el curso escolar. La niña se acababa de mudar a la ciudad. Poco a poco se fueron conociendo más Geyser y Anissa, ese era su nombre. Anissa Weyer tenía la misma edad que ambas niñas y compartía gustos con Morgan. Le gustaba Harry Potter y Star Trek, pero ante todo era muy fan de Zalgo, un ser súper diabólico, y de Jeff Killer, un demonio perturbador que se alimentaba de cadáveres humanos. Morgan, a medida que pasaban los días, iba notando que se sentía mucho más cómoda con Anissa que con su amiga de la infancia Bella, ya que compartía los mismos gustos por lo oscuro. Bella era una niña más sociable de lo que podían ser Morgan y Anissa, se relacionaba con los demás niños y niñas de la clase y sus dos amigas no lo veían con buenos ojos, y así, poco a poco, se fueron distanciando. Morgan tenía tanta confianza en Anissa que llegaba a contarle cosas que nunca pensaría que le contaría a nadie, como que vivían gracias a la pensión que su padre recibía por su enfermedad mental, y que le daba rabia que la gente del pueblo pensara que su padre estaba loco y fuera un violento. Para ella su padre era el mejor y era el que le enseñaba a la pequeña. Anissa un día le contó a Morgan lo que había descubierto en un vídeo de Minecraft en internet, una figura humana sin rostro alguno, muy alta y delgada y con tentáculos que salían de su espalda. Su nombre era Slenderman. Slenderman empezaba a hacerse famoso entonces por la red. Circulaban leyendas que contaban que lo habían visto en la realidad, siempre cerca de los niños. Leyendas que contaban que Slenderman solo se dedicaba a observar las desgracias ajenas. Otros contaban que solo podías ver al hombre sin rostro si estabas a punto de morir, pero ante todo, que era un secuestrador de niños. Todo esto lo acompañaban fotos que parecían muy reales. A Anissa le estaba fascinando Slenderman y todo lo que le rodeaba. Morgan dedicó una noche entera a buscar por internet toda la información que le fuera posible sobre el hombre del que le había hablado su nueva amiga, Anissa. A ella le resultaba increíble que Slenderman pudiera verla a todas horas y entrar en su cabeza. Había leído que te causaba un deseo fuerte de escribir y dibujar. A la pequeña siempre le había gustado dibujar, así que empezó a dibujar siempre que podía retratos del hombre sin rostro, acompañado cada dibujo con una frase. Morgan creía firmemente que Slenderman era real. Una mañana la madre de Morgan recibió una llamada del director del colegio. Era por su hija, la habían expulsado. Había entrado a clase portando un martillo y había intentado agredir a unos compañeros, además de tener una actitud muy violenta. No era la primera vez que protagonizaba un acto de este tipo. Los profesores siempre la perdonaban, ya que decían de ella que era muy curiosa a la par que inteligente. Morgan tenía el coeficiente más alto de toda la clase. Anissa era la única persona que sabía cómo era Morgan en la realidad. Era vulnerable ante cualquier adversidad. Era el blanco de toda burla y era la propia Anissa la que tenía que salir en su defensa en todas las ocasiones que los niños se metían con su amiga. Asimismo sabe perfectamente que Morgan es la rara de la clase. Sabe, porque se lo ha contado la propia niña, que oye voces. El propio colegio le había puesto un psicólogo para analizar la conducta de Morgan y a las pocas semanas fue diagnosticado un principio de esquizofrenia, pero como era muy pequeña para seguir adelante, lo dejaron ahí. Las semanas pasaban y las niñas empezaban a sentir algo más que admiración por el hombre sin rostro. Las estaba absorbiendo poco a poco. Entre ellas hablaban a diario de él, y él las hablaba a ellas. Se imaginaban viviendo en la mansión que tenía Slenderman en el bosque cercano a sus casas. Querían ser abrazadas por sus largos brazos. Querían conocer a Slenderman. Querían sentirse protegidas. Morgan le había empezado a hablar a Bella sobre Slenderman, intentando que se uniera a ella y a Anissa en la búsqueda del oscuro ser, pero a Bella este hombre sin rostro no le gustaba nada, le daba miedo. Geyser empezaba a perder la confianza a la que fue su mejor amiga y Anissa se refería a ella como esa puta loca. Ambas niñas leyeron en una ocasión que para invocar a Slenderman había que llevar a cabo un ritual de sangre, un asesinato. Y qué mejor manera de llamar a este ser que matando a Bella, esa niña a la que precisamente Slenderman tanto miedo le daba.
Conforme pasaban los días, Morgan y Anissa estaban más y más felices imaginando y trazando el plan que acabaría con la vida de su amiga Bella. Ellas sabían que si conseguían matarla, Slenderman lo vería e iría a su lado para protegerlas para siempre, en su nueva casa, en la mansión de Slenderman. Morgan Keyser nació en 2002 en Waukesha, Wisconsin. Los padres de la niña eran unos apasionados de las películas de terror y todo lo que conllevaban. El padre, Matt, era bastante asiduo a los foros con temática de terror en los que publicaba su propio contenido, sus diseños, sus dibujos. Tal era su pasión por estos temas que una noche salieron a cenar Matt y Angela, su mujer y madre de Morgan,